sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa semanal titulado Un mensaje para ti, en el cual y a través del cual estamos estudiando la palabra de Dios y estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos estudiando esta carta en una manera expositiva, a la vez también sistemática, y extrayendo pues gramaticalmente el significado de lo que aquí tenemos escrito para poder, en el conjunto de lo que leemos y estudiamos, tener una idea correcta y apropiada acerca de la intención del autor, el Espíritu Santo. Como siempre decimos, es la primera que el apóstol Pablo escribió de las llamadas mayores, primera, segunda, Corintios y Romanos. Esto fue escrito aproximadamente en el año 55 después de Cristo, desde Éfeso, y fue establecida por Pablo en el segundo viaje misionero del apóstol. Estamos leyendo los primeros versículos del primer capítulo y ya hemos pasado la introducción y la salutación y ya estamos en el cuerpo, en la intención o la razón por la cual el apóstol Pablo escribió a esta iglesia, o sea, estamos en el cuerpo epistolar. Venimos diciendo lo que tenemos en estos versículos que estamos estudiando en los últimos programas, y dice así, en el contexto que es objeto de nuestro estudio: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, estamos estudiando este contexto y hemos podido ver la importancia de lo que aquí ya el apóstol en su
en su razón por la cual él escribe, no antes, como hemos visto a través de los primeros 9 versículos de este primer capítulo de esta carta, cómo asienta, ¿no?, a esta iglesia sobre los fundamentos del llamado, de la santidad, de la santificación, de la fidelidad de Dios, de la comunión con el Hijo Jesucristo, de la esperanza en la manifestación de la condición de irreprensibles. Y es cuando ya fundamentados objetivamente sobre lo que son en Cristo Jesús, ahora va a tratar algunos asuntos internos de las conductas inadecuadas, de los comportamientos inadecuados y del maltrato que algunos creyentes de Corinto estaban dando a esta iglesia. Bueno, hemos podido ver primeramente que él se asienta en el nombre del Señor Jesucristo. Él está apelando a lo que Jesucristo representa y a la vez exige. Está hablando de que es necesario de que cada creyente constantemente obremos en conciencia de lo que Cristo es para nosotros, por supuesto, y de lo que Cristo es en otros hermanos. Que podamos ver en una manera espiritual el valor que la Iglesia tiene para aquel que la ganó al costo, al precio de su propia sangre. Que podamos realmente determinar y a la vez decidir en nuestros corazones tratar todo lo que tiene que ver con este bien ganado por esta gracia bendita, comprado por esta sangre y bien dispuesto y preparado para ser presentado como la esposa del Señor, la cual Él lavó, santificó, para poder contemplar una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, con la razón y el propósito de presentársela al mismo. Esto nos lo enseña Pablo en Efesios 5:26. Sabemos que hay un día donde la iglesia realmente se desposará en una condición perfecta con el esposo que es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que ver, y contemplando la grandeza de esta verdad y la profundidad, también debemos de adecuar los comportamientos que podemos experimentar y ver en este tiempo en aquello que llamamos iglesia, y con aquellos que llamamos hermanos. Entonces estamos viendo que Pablo fundamenta su ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Esto lo hemos dicho, tocante a lo que Cristo debe representar y significar para nosotros. Bueno, él sigue diciéndoles que no haya entre ellos cismas, divisiones. Hemos podido ver esta expresión con su significado tocante a romper, tocante a rasgar, tocante a dividir, tocante a quebrar, tocante realmente a separar, ¿sí? En aquellos asuntos que subjetivamente, desde el propio corazón de cada creyente que estaba actuando en estas maneras, debían de ser totalmente cambiados y vistos en un punto de unidad común en Cristo Jesús. Un poquito más adelante podremos ver cómo evidentemente el propio apóstol pone nombre y realmente explica un poquitín las razones de estas divisiones, y también lo hemos mencionado en el último programa tocante a los diferentes nombres que aquí nos enseñan en cuanto a la identificación. Claramente unos dicen que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Por lo tanto, esta actitud que generaba esta división era totalmente contraria, antagónica a los principios fundamentales de un corazón de un creyente. Bueno, el propio apóstol sigue diciendo, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hemos podido ver esta expresión perfectamente unidos, donde aquí tenemos el término catártizo, ¿sí?, que es completar, restaurar.
crear, preparar. Bueno, me gustaría pararme un momentín sobre este término, porque creo que puede ampliar la enseñanza y puede darnos una visión un poquito más amplia de la importancia de esta expresión aquí en este versículo 10 de este primer capítulo de esta epístola. Bueno, este término que tiene, evidentemente, está formado de un prefijo kata y de un verbo artizó, ¿sí? Que juntos forman un término que aquí se nos enseña en el sentido de completar, unir, restaurar, constituir, perfeccionar, preparar. Bueno, vemos que tiene un gran significado y es un término que se nos presenta con diferentes palabras que están situadas sobre una misma raíz. Bueno, es muy interesante que este verbo, el que estamos hablando, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. Ahí podemos ver un texto que es muy conocido y podemos ver el significado que tiene este término en la Escritura. Dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, enteramente equipado. Aquí podemos ver esta palabra, enteramente amueblado, enteramente equipado, completado, completo. O sea, realmente lo que Dios busca en el desarrollo de nuestro cristianismo es ir equipándonos, ir ampliando, ir perfeccionando, ir madurando toda nuestra experiencia, siempre relacionada y siempre como una consecuencia clara de quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, estos creyentes de Corinto tenían que estar creciendo en Cristo Jesús. La propia palabra de Dios tenía que estar equipándolos, tenía que estar completándolos, tenía que estar madurándolos, y sus vidas tenían que tener un crecimiento y un desarrollo de acuerdo a lo que la palabra había empezado en sus propios corazones, de acuerdo a la obra que Cristo había empezado en sus propios corazones. Cuando leemos las palabras que nos enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo 6, él dice que está persuadido de esto y que aquel que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará, o sea, la desarrollará hasta el día de Jesucristo. O sea, la vida de un cristiano se asienta sobre una obra perfecta y se desarrolla en la propia perfección de la experiencia santificadora para llegar a ese día, al día de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que fue el propósito y el fundamento de nuestro llamado. No puede haber diferencias entre lo que somos en Cristo Jesús y lo que vivimos en Cristo Jesús y lo que seremos cuando seamos recibidos por Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta esencia nosotros tenemos que vivir y en esta esencia tenemos que desarrollarnos. No podemos variar lo que vivimos de aquello en lo que fuimos constituidos. Bueno, esto sería, digamos, la norma mínima de un cristiano, pero también sabemos, y para nuestra propia vergüenza y nuestra propia pena, que no siempre nuestra vida es aprovechada. Sabemos que muchos hermanos tropiezan, sabemos que a veces se peca, sabemos que muchas veces se cae, sabemos que hay diferentes aprovechamientos, que no hay un cristiano que viva una vida igual a otro, que realmente hay grandes diferencias, aunque en cuanto a intenciones y en cuanto a objetivos no debería de haberlas. Por lo tanto, cada creyente
en cuanto al propósito que Dios tenga para su vida, puede haber ciertas diferencias, claro. Puede que Dios tenga dispuesto para mi vida algo diferente a lo que es para con la de cualquier otro hermano, pero no puede variar en cuanto al fundamento, en cuanto a lo que somos en Cristo Jesús. No puede variar en cuanto a los parámetros bíblicos. Entonces, esto es una cosa, pero otra cosa es el desaprovechamiento y evidentemente el descuido, y otra cosa es realmente la vida que unos viven en contraste con la que otros viven. Y sabemos que hay hombres que aprovechan su vida y que hay hombres que no la aprovechan igual, aunque confiamos que la gracia y la misericordia de Dios pues tenga bien recogernos a todos, tratar con todos y llevarnos a todos a una comprensión donde nadie, aun por un buen aprovechamiento de vida, tenga un pensamiento jactancioso o un pensamiento de sí mismo creyéndose superior o mejor que otros. Si hoy podemos aprovechar nuestra vida es por la pura gracia de Dios. Entonces estamos viendo que esta palabra, que este término nos indica muchas cosas. Nos prepara, nos hace totalmente listos, nos hace completos. Como dije hace un momento, podemos tener un pensamiento de un piso donde vacío, pues bueno, tenemos el fundamento, ¿no? Donde realmente la vivienda es fundamental, pero después esa vivienda se va equipando con una cocina, con un cuarto de baño, con un salón, para adecuar la vida dentro de esa vivienda. En cierta manera, Cristo nos fundamenta sobre una perfección que es su persona, y ahí empieza a desarrollar, a equipar nuestra vida, ¿sí? En cuanto a lo que somos, debemos de ser, estamos siendo y seremos el día que Él nos recoja. Por eso este texto que acabamos de leer tiene el propósito, la palabra de Dios es la de que el hombre de Dios sea completo, esté enteramente equipado para toda buena obra. Bueno, podemos ver, lo hemos visto en el sentido de restaurar en Gálatas 6:1, de corregir, de restaurar al hermano que ha sido sorprendido en una falta. Pero también tenemos un texto que es bastante significativo y que para mí puede darnos también una idea bastante acertada del significado de este catártizo, y nos lo enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bueno, aquí tenemos este asunto también. Realmente estos creyentes corintios tenían que reconocer las acciones divisorias de su propio corazón y tenían que venir a actitudes que desarrollarían la experiencia completa de aquello donde debían de tener una unidad de criterio, una unidad objetiva partiendo de una idea subjetiva. Bueno, aquí le está diciendo el Señor Jesús, aquel que está aprendiendo de un maestro es un discípulo, y por lo tanto no es superior. El maestro siempre va a tener una condición superior en el sentido de aquello que está enseñando. Cristo está hablando de sí mismo, y por lo tanto en su boca y en su persona evidentemente no existe una forma pretenciosa de exponer lo que aquí nos está enseñando. Está tocando temas como el orgullo, está tocando temas como el juicio en otros, olvidando nuestra propia condición. Está tocando temas de que no podemos corregir la vida de otras personas si primeramente no estamos corrigiendo nuestra propia vida. Esto es una actitud hipócrita, ¿sí? Por lo tanto, nos está enseñando a conducirnos
y a relacionarnos con otros. Nos está enseñando la sana doctrina bien desarrollada por aquellos que nos llamamos discípulos de Cristo. Entonces, no solamente debemos de tener una idea intelectual en la mente, sino tenemos que tener un desarrollo, un buen desarrollo en el corazón, que es de lo que aquí se está tratando, porque la palabra de Dios está obrando en nuestros corazones y está equipándonos, está preparándonos, está disponiéndonos, está haciendo su trabajo. Entonces aquí la idea que se nos está enseñando es ser apropiado y es cómo deberíamos de ser. Entonces, si el discípulo está siendo equipado y perfeccionado, el resultado seguro e inequívoco es que será como su maestro. Bueno, tenemos algún versículo más. Vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, y en el versículo 11, estamos ya al final estamos en el último capítulo de esta segunda epístola, y aquí en la despedida del apóstol, en los saludos y en la doxología final, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí volvemos a encontrar esta idea. La idea de que en la medida que estamos siendo equipados, en la medida que estamos siendo completados, eso va a ser una experiencia en la propia relación de los unos con otros, bendecidos y guardados por el Dios de paz y de amor que está con nosotros, y como consecuencia entonces estaremos en un mismo sentir y viviremos en paz los unos con los otros, porque estamos siendo perfeccionados y estamos teniendo un mismo sentir. Hebreos 13:21 tenemos la misma idea. Estamos también en el último capítulo de la epístola a los Hebreos, y dice así: y el Dios de paz, que resucitó, versículo 20, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí podemos ver una verdad gloriosa, podemos ver a Jesucristo como el gran pastor, un título que únicamente le podemos otorgar a Él en virtud de la sangre derramada en la cruz, aquella que aseguró, aquella que realmente estableció los fundamentos del nuevo pacto, el pacto eterno. Os haga, versículo 21, aptos, os haga completos, perfectos, esté constantemente obrando en vosotros en toda obra buena, para que podamos hacer, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces podemos ver la obra interna que Cristo lleva a cabo en nuestros corazones, cómo Él perfecciona nuestra vida sobre ese fundamento de esa sangre derramada que nos establece en la condición de santos, donde Él sigue siendo el gran pastor de todas las ovejas. Y aquí estamos incluidos todos los creyentes, independientemente e indiferentemente del ministerio que tengamos, seamos ancianos o seamos recién convertidos. En este texto todos estamos incluidos como ovejas que están al cuidado del gran pastor. Una vez escuché a un hombre decirme: he venido con el pastor, yo soy una de sus ovejas. Y le dije: bueno, respeto el ministerio pastoral de cualquier hombre que lo tenga, pero en este contexto nosotros
como hijos de Dios, como creyentes, somos ovejas de un solo pastor. Él es el gran pastor. Él es el buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas. Él es el Señor, el que nos cuida, como nos enseña perfectamente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El que me dirige por las diferentes sendas de la vida. El que me sostiene en el valle de la sombra y de la muerte. Aquel que su vara y su cayado me infunde aliento. Aquel que adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Por lo tanto, Él es el que sigue obrando en mi vida y Él es el que me sigue perfeccionando. Aquí vemos este término, catártizo, este verbo, catártizo. Él nos hace aptos, Él nos hace completos, Él nos prepara plenamente en toda obra buena, en todo aquello que está relacionado con su voluntad. Recordamos Efesios capítulo 2, en los versículos 9 y 10, y nos enseña claramente el apóstol en una manera maravillosa. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, Él nos hace aptos, haciendo Él en vosotros. Aquí evidentemente se está refiriendo al Dios Padre, lo que es agradable delante de el Dios Padre por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta misma idea también nos la comunica el apóstol Pedro en su primera epístola, también en el último capítulo. Tiene 5 capítulos la primera epístola del apóstol Pedro, y nos enseña así en el versículo 10, otra vez la figura del Padre: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Recordamos, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre derramada del pacto eterno. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, está refiriendo, ¿verdad?, a la experiencia cristiana en esta vida, a las pruebas, a las persecuciones, a las tribulaciones, a las dificultades. Sabemos que todas ellas están obrando para bien en nosotros, nos están perfeccionando, ¿sí? Nos están tratando, están equipando nuestra vida por medio de esa relación con Dios a través de la persona de Jesucristo, a través de la obra santificadora de la palabra de Dios. Claramente nos enseña que todo esto produce en nosotros un eterno peso de gloria. Sabemos que no son comparables con esta gloria, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, dice, Él mismo os perfeccione. Y aquí tenemos 4 verbos maravillosos, y entre ellos tenemos aquí el verbo catártizo. Él mismo os equipe, os prepare, os complete, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa y hemos podido, en este contexto que estamos estudiando, ampliar un poco más el sentido de esta expresión, de este verbo catártizo, ¿sí? Un verbo que en diferentes formas se nos presenta siempre a través de la misma raíz en el Nuevo Testamento, para hablarnos de una equipación, para hablarnos de una perfección, para hablarnos de una restauración, para hablarnos de una acción que lo que está llevando a cabo es
una obra dentro de nosotros para bien. Por lo tanto, en esta mañana reflexionemos, pensemos acerca de no permitir que en nuestros corazones haya conductas divisorias. En el próximo programa hablaremos un poco acerca de, aquí tenemos en castellano, ¿acaso está dividido Cristo? Y veremos que es otro término diferente al cisma que nos encontramos en el versículo 10. Ahí nos habla de ser dividido en partes, ¿sí? Pero aquí la idea es que estemos perfectamente unidos, o sea, que diariamente el Señor esté perfeccionando su obra en nosotros para que nuestras conductas, desarrollos y vida en la Iglesia estén de acuerdo a aquel que merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. La muerte ni la vida podrán separar.